Bienvenidos a un nuevo episodio de The After Call Podcast. Luego de un tiempito que estuvimos apagaditos, ya hemos vuelto y hemos retomado. Estamos muy contentos también de estar aquí. Estoy aquí con mi compañero John. Mi nombre es Yaceli Peña. Hoy vamos a hablar sin filtro de las redes sociales, de la ansiedad que provoca en los jóvenes y una realidad distorsionada de la verdad. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Él es un profesional en el tema de la salud con más de 15 años de experiencia en esta rama sirviendo a la gente. Él es el licenciado Edward Hill. Bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí estar compartiendo con ustedes este tema tan interesante, de mucho interés en el día de hoy, porque vivimos realmente en la era de la virtualidad. Entonces tenemos que aprender a convivir con eso, pero también darle el uso correcto, de manera que no nos perjudique en la salud. Sobre todo por el hecho de que vivimos en una generación que puede hacerse viral en una noche, pero también esa misma noche puede deprimirse por ver la vida de otros en redes sociales. Pero cuéntanos un poquito sobre su trayectoria, si realmente desde siempre usted supo que quería guiarse o irse por esta rama de la psicología. Cuéntanos un poquito sobre usted. Bueno, al principio yo no lo tenía muy claro. Sí me gustaba mucho la filosofía. Y la filosofía fue lo que me llevó a la psicología. Siempre buscando el sentido de la vida, la parte existencial de la persona. Y realmente va acorde también con el tema que estamos tratando hoy, porque nosotros tenemos que, en el día de hoy, sobre todo, el teléfono se ha convertido en una especie de prótesis. Nosotros no podemos andar si no tenemos teléfono. Si nos invitan a un sitio y se impide el celular, nosotros no acudimos y no sabemos conversar entre sí. Realmente se ha perdido algo sumamente esencial como es el diálogo, de manera presencial. Sí, incluso como estamos ahora de por sí. Algo que, por ejemplo, nosotros sentimos que es muy normal, como usted decía, es que no podemos salir sin el celular, sin tenerlo en el bolsillo. Yo creo que es una de las cosas que menos podemos olvidar en el día a día. O sea, que no pueden olvidar, qué sé yo, la cartera, incluso la llave de la casa, pero sin el celular nunca salimos. Al menos lo digo yo por mí, porque realmente es algo que pasa naturalmente. Y a veces hay un momento que uno se pone frío de la casa, cuando uno sale y se hace así, no lo siente. Es un problemita eso. Le falta el corazón a uno. Así mismo es, así mismo es. No, y realmente este tema quisimos traerlo a la mesa como tal, porque sentimos que es algo que afecta sobre todo a nuestra generación. No es mentira para nadie, ni algo nuevo, que desde hace un par de años para acá se ha venido como generalizando, o vamos a decir incrementando un poquito la ansiedad en los jóvenes, sobre todo, también después de la pandemia que vivimos, también es común que pase, pero sentimos que se hicieron tan dependientes o nos hicimos tan dependientes al teléfono o a tener una pantalla en el frente que se nos hace un poquito complicado, como que pasar el día a día sin mucho atenderlo o algo así. ¿Qué usted piensa sobre esto? Bueno, si nosotros conversamos con nuestros abuelos, es difícil que encontremos a alguien que nos diga, bueno, había una hermana mía que sufría de ansiedad. La ansiedad realmente se ha convertido en un brote de un tiempo para acá, y si buscamos cuál es la novedad, de que antes no existían aparatos y ahora sí. O sea, esa es la evidencia. Y el uso de pulgar, cada vez que vemos una red social, que vamos avanzando un video tras otro, también nos genera una especie de frustración, un poquito también cuando idealizamos la vida que vemos, pero a la vez nosotros tenemos que recordar que el cerebro tiene dos hemisferios, que se divide por un cuerpo calloso y cada uno tiene una función distinta. Cuando nosotros utilizamos mucho el teléfono, utilizamos más la parte derecha del cerebro, que tiene que ver más con la parte de la creatividad, de los impulsos, etc. Entonces, por eso a veces disminuye mucho la constancia en lo que hacemos. Hay mucha procrastinación, la gente deja las cosas para después, quiere una respuesta inmediata también, porque en el teléfono uno pone algo e inmediatamente tiene una respuesta. Entonces se va generando también un problema de sueño. Vemos que esta generación hay muchos problemas de sueño, porque el cerebro solamente logra el sueño cuando está relajado. Mientras estamos en el uso del teléfono, tenemos cierta tensión en el cerebro. No, y que precisamente eso también deriva, precisamente el problema de tener cosas con el sueño deriva que eso también nos causa otras enfermedades, yo tengo entendido. Todo eso como que está entrelazado y conectado juntos. Exacto. Realmente nosotros podemos morir más rápido por falta de sueño que por la abstinencia del alimento. Y eso, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, uno de los métodos de tortura que se utilizaba era quitarle las pestañas a la gente. Y
No, sin pestañas no podemos dormir, conciliar el sueño. Entonces la gente moría más rápido por falta de sueño que aquellos que se privaban de la alimentación. Es decir, quizás podemos vivir hasta 2 meses sin alimentación, pero no podemos vivir más de un mes sin un sueño, sin dormir. Sueño correcto y adecuado. Exacto. Otra parte que resulta curiosa es que a veces dejamos de vivir como bellos momentos de calidad, y decidimos grabarlo en vez de vivirlo en el momento. Como que la primera idea que le llega a uno es grabarlo en vez de vivirlo. Sí, yo siento que, por ejemplo, crea una falsa realidad, por ejemplo, en nuestras vidas. A mí me ha pasado, por contar algo, ¿verdad?, personal, que si voy de viaje con mi familia, si estoy con los amigos, me sale mejor, por ejemplo, decir, que vamos a tener un plato aquí. Yo le digo, espérense. Vamos a tirarle una foto primero, ¿verdad? Porque hay que tener contenido, hay que subirlo. Pero hay veces que, no sé, como que uno a veces puede perder, porque la intención no está de más, ni está malo que uno, ¿verdad?, tenga el celular, que pueda tomar sus fotos de vez en cuando, o querer recordar o grabar un momento, ¿verdad?, para luego poder verlo. Pero yo entiendo que el asunto de eso está en la intención con la que uno lo hace. O sea, tú quieres realmente subir este contenido porque tú te interesa que la gente que te sigue pueda ver lo que estás haciendo, se goce contigo también, o si realmente es para tú crear como una falsa realidad de que esa gente pueda querer lo que tú quieres o lo que tú tienes, por ejemplo. Entonces, es algo que yo siento que también ha priorizado en los jóvenes de ahora, que se ve muy a menudo todo eso. Pero no sé qué tanto usted considere que eso es prudente o que es sano, vamos a decirlo así en un sentido. No, yo creo que estoy de acuerdo también contigo de que los momentos hay que eternizarlo a través de una foto o un video. Pero se pierde mucho la espontaneidad también. Cuando vamos a hacer una foto, no, pero ponte así. O entra de nuevo, le vamos a dar un bizcocho, pero como no se sorprendió tanto, ahora sorprende. Vamos a hacerlo de nuevo. No, uno pierde totalmente ahí la naturalidad. Claro, y la capacidad de asombro es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano. De tú asombrarte, sobre todo los niños, tenemos que aprender mucho de ellos. Y a veces nosotros tratamos de domesticar esa parte a través del uso de las redes sociales, como tú comentabas. Tenemos que hacerlo, eternizar los momentos, pero sin perder lo esencial. Así es. Y básicamente también derivándose de ese tema, lo que lleva también es a pensar que una persona quiera, por ejemplo, tener la vida de otro. Ahí también entra lo que es la autoestima, la comparación, que una persona, por ejemplo, se pase todo el tiempo en redes sociales o que vea incluso la vida de los otros amigos, que obviamente van a subir sus mejores momentos. Casi nadie sube cuando está triste o cuando está deprimido o algo así, ¿verdad? Todo el mundo quiere como mostrar su mejor cara, su mejor versión. Yo entiendo también que esto crea en otras personas que los siguen o que los ven este sentimiento como de baja autoestima porque quisieran poder tener lo que el otro tiene, pero quizá porque no tienen quizá los recursos o los contactos o lo que sea, puede también crear como este sentimiento que entiendo que le puede producir ansiedad en un momento. Sí, así es. Realmente una de las cosas que yo siempre planteo con los pacientes es que los logros son personales. Es decir, a mí tiene que hacerme sentido lo que yo he logrado, que quizá a otro no le haga sentido. Y por eso vivimos en una sociedad que el nivel de satisfacción es muy bajo hacia lo que ha logrado personalmente. ¿Por qué? Porque tiende a compararse también con los prototipos de la sociedad. Bueno, un logro es que tú tengas muchos likes, por ejemplo, muchos seguidores. Si tú no tienes muchos seguidores, estás atrás, como dicen los jóvenes de ahora. Sí, entonces... Otra parte es que a veces seguimos influencers y realmente no sabemos si la vida que ellos publican es una realidad o es solamente para Instagram. Y hay personas que en un momento dominicano se ponen a caerle atrás a ellos. Pero tú no sabes si eso es una realidad. Uno puede caer en lo mismo que decíamos, una falsa realidad, porque ellos simplemente están mostrando una versión o una parte de ellos que no necesariamente es lo que realmente son. A veces lo que mucho decimos que es contenido, simplemente contenido, y que viven realmente de eso, o sea, de los seguidores, de los likes que le den o de los views que puedan tener en redes sociales. Muchos de ellos siguen, pero hay veces que uno se pregunta qué tan verdadero, qué tan genuina es esa felicidad que ellos muestran a través de una pantalla. Entonces, probablemente muchos de esos influencers también se ha demostrado en el tiempo que muchos de ellos padecen de ansiedad, padecen de depresión, porque quizás acallan ese sentimiento, pero a través de una pantalla muestran una versión totalmente distinta. Y nosotros podemos dar testimonio de eso. A veces hay personas que están a nuestro lado en una fiesta o compartiendo y publican que están muy felices, quizás están en un rincón, excluidos ahí, y lo que intentan es simular una felicidad. O sea, como... para demostrar o para
hacer ver que ellos tienen una vida mucho más próspera que otros, o quizás para llenar un vacío. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención también es que mucha influencia han perdido la vida tratando Sí, de ganar views. Sí. Se precisamente. exponen. Sí. Pero, por ejemplo, esto está quizás clínicamente, podemos decir, comprobado de que alguna persona o quizás usted ha tenido pacientes que crean esta falsa realidad como para sentirse mejor con ellos mismos. ¿Le ha tocado vivir algún tipo de caso como este? ¿Qué usted les recomienda en ese caso? Como algunos consejitos o tips prácticos, como que uno pueda tomar en cuenta como señales también de alerta para nosotros mismos y para parientes quizá o amigos que nosotros veamos que puedan estar en esa situación, que podamos ayudarle o echarle alguna mano. Sí, realmente se ve muy constante eso, sobre todo en la época en que vivimos, porque cuando un joven sigue a alguien, esa persona se convierte obviamente en un influencer, lo influencia. Y el niño antes quería ser doctor, quería ser piloto, hoy quiere ser influencer, porque eso es lo que ve realmente. Y a veces niños con muchísimo talento Potencial para... y Sí. mucha disciplina para dedicarse a otra cosa y se dedica realmente a eso. Pero eso se debe también a un vacío existencial, porque nosotros hemos pensado que el sentido solo se basa en la materialidad, en lo que yo puedo tener. Y una de las cosas que atrae a que una persona se convierta en influencer es el dinero que se genera. Sí. Pero no se ve de que es un capital muy importante el crecimiento humano, espiritual que tenga la persona. No solamente la parte material. Si no, en Hollywood no hubiesen suicidios. Y en los países sumamente desarrollados. Sino que ese vacío existencial llega entonces a llenarse a través de un proceso de aceptación, que a veces se relaciona mucho con el abandono. A veces la crianza, sobre todo en nuestra sociedad dominicana, donde muchos hogares crecen solamente con la madre La o crecen con la abuela. abuelita. Entonces ese vacío existencial intenta, vamos a decir, compensarlo con la parte material y a través de la aceptación del otro. Como hoy en día existen las redes, de la manera en que yo soy aceptado por el otro, es haciéndome un influencer. Tiene un punto muy a favor realmente ahí, porque ciertamente lo que usted dice, sobre todo también en nuestro país, entiendo que eso se vive mucho, de que a veces algún niño crece sin los dos padres o solamente con uno, o con la abuela o una tía, y intentan llenarlo con personas que incluso quizás no conocen, porque ciertamente no todos quizás lo que tengamos en el Instagram, a menos que no seamos influencers ni nada de eso, no siempre tú conoces a todo el mundo que te sigue. Eso es una realidad que tenemos los jóvenes. Pero tú sabes que como tú tienes más seguidores, bueno, quizás no me interesa quién es esta persona, pero me sigue. Entonces, yo entiendo que eso en cierto modo es un problema. Y usted decía, por ejemplo, eso de que intentamos compararnos con el dinero que tenga la persona, también incluso con el cuerpo de otra persona porque queremos hacer tal cosa o queremos vernos de tal forma. Y a mí me sorprende cómo a lo largo de los años incluso se han creado muchísimas aplicaciones que tienen que ver con IA, por ejemplo, pero que te arreglan cosas. O sea, llamado los famosos filtros, que nosotros lo conocemos, pero ciertamente hay aplicaciones que se dedican a arreglarte cosas, o sea, increíble. Entonces, es un poquito peligroso, yo digo, y uno a veces lo encuentra como hasta divertido, pero ciertamente, no sé, da mucho que pensar sobre nuestra generación. Una cirugía digital, diría yo. Básicamente. Hay personas que se adaptan tanto a los filtros que luego usted lo ve en la calle y No lo reconoce. ¿Eres tú? Es incómodo. Y también algo que me llamó la atención de los temas que usted estaba tratando es la procrastinación, que esto está afectando mucho a nosotros los jóvenes. Cómo esos hábitos digitales hacen que cambien nuestros hábitos reales. Por ejemplo, la persona mayormente, quizás yo diría que un 80% de las personas de que se levanta lo primero que ven es el teléfono. Sí, así Yo es. entiendo que es una mala práctica. O sea, cuando ya uno lo forma un hábito, eso es muy difícil de que se pueda quitar. Claro. Y los hábitos malos pues cuestan mucho más que Que los generar hábitos buenos. buenos. Ciertamente. También, por ejemplo, yo estaba con John ahorita y le decía que revisáramos nuestro promedio. Hablando del mismo tema, estábamos revisando como el promedio diario que tenemos en el teléfono y él me decía que en estos días, bueno, su promedio es como de 3, 4 horas, por ejemplo, 3, por 4 día, horas pero él por me día. decía, en estos días yo tenía un day off que estaba sin trabajo y duró 8 horas. O sea, incluso el tiempo me sorprende mucho porque me puede pasar igual que a él. Hay veces que yo tengo más horas en un día que en otro, precisamente porque o no tengo mucho que hacer o lo que sea, o en fines de semana. Pero ciertamente también sorprende cómo
el estar quizás aburrido o sin nada que hacer nos lleva a durar más tiempo pegado al teléfono. Porque hemos perdido quizá el tiempo de lectura o de compartir personal, como te decía, con amigos o de hacer alguna otra actividad que no dependa de una pantalla en sí. Entonces es un poquito de prestarle la atención, de prestarle el ojo a ese tipo de cosas. ¿Y qué usted podría recomendar para nosotros como consejo de empezar a hacer para bajarle un poquito quizás al uso del teléfono? Claro, yo haciendo una reflexión hace unos días, yo me acuerdo que la generación mía, hablando 90 por ahí, pues lo que hacía era que jugaba en las canchas, en los plays, se juntaba con los amiguitos. Pero hoy en día uno mira las canchas vacías. O sea, tú pasas por una cancha y están vacías. Entonces, la mayoría de personas que tienen problemas con la ansiedad se debe también a una vida sedentaria. Nosotros vivimos en una vida que mayormente no tiene el ejercicio como parte de su rutina diaria. Y hace unos días salió en una revista que el correr y el caminar reduce la angustia. Y yo se lo he recomendado a muchos pacientes. Cuando nosotros sentimos angustia y corremos e iniciamos una semana, por ejemplo, de ejercicio, nos daremos cuenta que vamos a mejorar significativamente, porque cuando hacemos ejercicio, también hacemos ejercicio de respiración involuntaria, que es mayormente lo que se hace con la ansiedad. Cuando nosotros hacemos respiraciones profundas, el cerebro interpreta que hemos entrado en una especie de sueño. Porque dormir, antes de uno dormirse, primero hace creer que está durmiendo. Porque para uno dormirse, primero cierra los ojos. Entonces, cuando uno hace ejercicio, va haciendo ejercicio respiratorio involuntario, que eso va contribuyendo mucho a que reduzca lo que es el cortisol que produce el estrés y la ansiedad, que vienen siendo hermanas siameses, digo yo. Y se logra entonces un proceso de dopamina. Que eso no se consigue al menos que uno salga, vea el cielo, le dé el aire, hable con alguien. Y entonces yo entiendo que la mejor manera de nosotros disminuir la ansiedad, disminuir el uso del teléfono, es valorando lo que está a nuestro alrededor, la creación que Dios nos ha dado, y también el valor del otro. O sea, salir al encuentro del otro, que también es una oportunidad para yo descubrirme y también para encontrar otras oportunidades. Totalmente. Una pregunta, ¿usted cree que es normal sentirse agotado después de usar por un par de horas, por ejemplo, el celular, incluso hasta físicamente? Sí, realmente ya de manera, vamos a decir, fisiológica, la luz azul que provoca el teléfono provoca fatiga. Hay personas que su fatiga se debe precisamente al uso excesivo del celular. Pero yo no he hecho nada en todo el día, pero te la ha pasado, exacto, te la ha pasado viendo el teléfono. Entonces, también hay muchos pacientes que van con problemas de sueño y es porque se duermen con el teléfono en la mano. Entonces, los hábitos de sueño son importantes. Uno tiene que aprender a desprenderse de esa prótesis que es el teléfono por lo menos media hora antes de ir a dormir. Y nos daremos cuenta que vamos a descansar más y que vamos a dormir mejor. Ciertamente. ¿Y qué usted opina sobre la dependencia emocional de un teléfono? ¿Cómo podemos, alguna medida práctica, por ejemplo, que podamos, al menos de a poquito, en el día a día, para ir creando como ese desapego, vamos a decir, al teléfono, de que podamos ir creando hábitos buenos y ir dejando entonces algunos que no sean tan buenos con eso? Exacto. Bueno, el teléfono tenemos que equilibrar su uso porque es un medio también muy útil, pero sobre todo la ocupación, ocuparse. La psicología plantea mucho eso, sobre todo en lo que es la logoterapia. Cuando nos sucede un hecho en nuestra vida crítico, un duelo, vamos a suponer, siempre hay que agregar una novedad a nuestra vida. Un curso de inglés, un curso técnico, aprender cocina. Es bueno que nosotros veamos verdaderamente a qué yo puedo dedicarme, cuáles son las cosas que me gustan y en qué estoy implementando la mayor parte del tiempo. Porque una de las cosas que tiene el teléfono es que se nos pasan las horas y no nos damos cuenta. Entonces, una manera muy productiva sería emplear ese tiempo, descubrir sobre todo cuáles son los temas de interés que tengo y ver de qué manera yo puedo formarme en ese tema, puedo crear un tipo de negocio, es decir, ocuparnos. Esa es la fórmula correcta, ocuparnos. Ocuparnos en algo que no tenga que ver con pantallas. Exactamente, sí.
Ciertamente. ¿Y cuál ha sido, usted cree, una de las mentiras más grandes que las redes sociales o la tecnología en sí le ha vendido a la generación de ahora? O sea, que por ejemplo usted pueda ver como un patrón que se repite en los pacientes quizá que usted ve o en la tendencia que tenemos los jóvenes de ahora. Algo que usted pueda decirnos como, miren, esto es algo que yo veo constantemente y que realmente si esto lo quitaran o se pudieran, no sé, seguir otro tipo de cuentas que le generen un poquito más de valor en vez de ansiedad o otra cosa, ¿qué usted cree que pudiera aportarnos? Y yo entiendo que debería en lugar de ofrecerse, bueno, a la gente le gusta el entretenimiento. Ujú. Roma decía pan y circo y así era que duraban los emperadores. A nosotros nos gusta mucho el entretenimiento, pero si se dedicara más a la parte de la formación, Okay. sería mucho más interesante. Ahí tenemos Duolingo y muchísimas aplicaciones más. Que Sí. conozco algunos amigos que han mejorado su inglés o están aprendiendo otros idiomas gracias a esa aplicación. Es decir, como nutrirse de lo que verdaderamente nos puede contribuir y lo que es el entretenimiento, limitarlo, porque nosotros, sobre todo la cultura dominicana, nos gusta que nos entretenga mucho y que nadie nos diga la verdad. Ujú. Entonces, una de las mentiras que se nos ha vendido por el teléfono es que precisamente tú necesitas estar a la vanguardia, no puedes quedarte, tienes que tener, porque eso también se da, el último teléfono que ha salido. Y, Totalmente. y si tú no tienes ese teléfono, pues entonces no entra en el círculo social eh, oportuno. Entonces, todo eso, realmente yo creo que deberíamos dedicar más tiempo a la parte formativa digital. Y si diríamos que en un punto las redes sociales no son el problema, sino cuando olvidamos que hay una vida detrás de ella, una realidad. Sí, realmente cuando uno va a conducir, uno va a una escuela de conducir. Pero nosotros, por ejemplo, para usar las redes sociales, no se nos educa para eso. Ujú. Y ponemos, por ejemplo, en la mano de un niño de 5 años, de 4 años, un teléfono que lo Como puede para llevar. calmarlo, ¿verdad? Por si acaso. Ay, va. Exactamente. Sí, eso se da y de esa manera nosotros atrofiamos la capacidad de autorregulación del niño. Si cada vez que el niño llora, tú le das un teléfono, el niño no se regula, no aprende a Ujú. autogestionar sus emociones, sino que tiene como si fuese un medicamento pasivo que lo va a controlar. Entonces, si un niño desde los 4 años empieza a consumir el teléfono, imagínense, eso es parte de su realidad. Ya no No, es una prótesis, sino un injerto. Es un daño y eso es terrible. desde antes. Incluso entonces eso lo que va a hacer es que se incremente como el daño, por así decirlo, cuando esté más mayorcito. Porque si desde pequeño tú le estás dando algo con lo que él sabe que puede entretenerse rápido, y es lo mismo que decíamos, la rapidez de las cosas con las que uno tiene en el teléfono. Después cuando crezca y uno quiera como calmarlo y decirle a no, él no va a recibir uno como por respuesta. Entonces, yo entiendo también, y por eso que lo llevan desde pequeño también a terapia o tienen sesiones con eso, pero todo empieza realmente con un problema, que es Sí. en la casa. Una cosa también importante es, como hablamos que se trabaja más el hemisferio derecho cuando utilizamos el teléfono, el de la izquierda, que es el de la lógica, en la Ujú. parte numérica, resolución de conflictos. Eso va a provocar luego que haya mucho más Alzheimer con el tiempo y haya mucho más problemas de Parkinson. ¿Por qué? Porque el cerebro es lo que estamos hablando del hipocampo, el hipotálamo, es decir, que todo el sistema nervioso se va a ver perjudicado si utilizamos excesivamente las redes. Y también en cuanto a la memoria, si todo lo tengo que buscar y lo tengo a mano, ejercito menos la capacidad de memoria, de Ay, regular Dios las mío, cosas. yo lo voy a poner en práctica realmente porque a mí a veces se me van un poquito las cosas, pero lo vamos a poner en práctica realmente, los Lo consejos vamos que... a poner en práctica. Sí, es un tema serio Ciertamente. realmente. No, y casi estamos concluyendo, pero si usted pudiera decirnos como en una frase, perdón, ¿en qué deberían recordar todos los jóvenes cada vez que abran una red social? ¿Qué sería? O sea, si usted me dice, mira, cada vez que tú te vayas a Instagram o cada vez que tú abras TikTok, tú tienes que recordar esto. ¿Qué pudiera ser algo que tengamos como un medio de advertencia a la vez que usamos las redes sociales? Bueno, primero, lo más importante es que nosotros tengamos un autoconocimiento de saber qué vamos a buscar, qué estamos buscando. Si yo abro la pantalla como si fuese un menú, un buffet, Ujú. y cojo todo lo que me ofrece y voy viendo y
Entonces, esa es la situación de las redes sociales, que a veces no te permite escoger. Yo creo que a la hora de ir a una red social sería bueno que uno Ser se puntual, piense. quizás. Exacto, ser puntual. ¿Qué yo busco? No, pero cualquiera puede decir, no, no es malo, porque yo simplemente voy a ver, vamos a decir, 10 videos, scrolleando, como usted decía, darle swipe up. Pero si, por ejemplo, lo que pasa es ese es el problema. Nosotros no tenemos quizá el control de nosotros mismos, de poder parar, como quien dice, hasta el número 10 que uno dice. A mí me pasa mucho que yo digo así, voy a entrar 15 minutos, pero esos 15 minutos se multiplican, y precisamente lo que usted decía, uno pospone cosas que tiene que hacer, que son ocupaciones también del día a día, que no tienen que ver nada con las redes sociales o con una pantalla, pero la pospone porque uno quiere seguir aquí dentro, porque realmente lo que transmite o lo que provoca en uno se siente bien. Eso realmente es algo de prestarle atención. No, y también que, como dice nuestro queridísimo licenciado, que es como un menú que te muestra. Y si te paraste 2 minutos a ver un video que no aporta nada en tu vida, el algoritmo te va a mandar el video de eso, de eso, de eso, de eso. Y te va a afectar. Entonces ya no te va a salir nada constructivo. Te van a salir cosas que te afectan. Sí, realmente es muy interesante lo que tú comentas, porque si tú te das cuenta, la aplicación TikTok, cuando tú quieres salir, ella se queda. Tú tienes que darle 2 veces. Es una técnica, realmente. Eso es una técnica para que, bueno, ya no voy a utilizar más el teléfono, le da a salir y la aplicación se queda para que tú tengas la seguridad de querer salir, porque todo está diseñado para el consumo y para mantenerte. O sea, el compromiso tiene que ser con nosotros. Y, por ejemplo, yo utilizo eso. En WhatsApp, el sonido de algunas personas que son familiares, mi esposa, mis hijos, es distinto. ¿Para qué? Para no verlo constantemente. Okay. Eso es algo bueno. Entonces, sí, al igual que el sonido del teléfono, es distinto también cuando son seres cercanos, que yo sé que puede pasar cualquier situación y que la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, eso sería una manera de uno, pues, no acudir tanto a ver, ay, que yo creo que es mi mamá que me está escribiendo o es mi hermano. Si yo le pongo un sonido distinto, yo entonces reviso porque sé que no se da con frecuencia que esta persona me escriba. Ciertamente. No, y recordar en verdad que las redes deben ser quizá un medio o una herramienta que uno utilice en la vida y no algo que se convierta, como quien dice, en nuestra vida. Porque nuestra vida no es a través de una pantalla, sino en el presente. Yo entiendo que hay que tratar de vivir un poquito más en el ahora. Disfrutar más los momentos. Dejar el celular. Como he visto en algunas familias que hacen reuniones y pasan con una canastita. Entonces, los teléfonos. Sí, esas son buenas prácticas. Yo lo he hecho con la mía. Hay un reto interesante que deberían de hacer los influencers. Un día sin teléfono. Yo creo que hay personas que si duran un día con teléfono le da algo. Sin el teléfono. Sí. Yo que he tenido la oportunidad de vivir retiros católicos de 3 días sin teléfono. El primer día es medio incómodo, pero ya cuando uno empieza a ver la realidad, que uno piensa como apreciar, por ejemplo, hasta un árbol uno mira, que uno se va más allá, que uno escucha el sonido de las aves, uno se sienta, uno comparte. Ya uno como que el teléfono se le olvida. No, y te pueden mirar mal y decirte, ay, tú estás medio loco y tú te estás poniendo a escuchar como que las aves o lo que sea, pero ciertamente hemos perdido como que esa noción de lo bonito de la naturaleza. Entonces, ya para terminar, recordarle a la audiencia que no todo lo que vemos es real, que no todo lo que nos presentan las redes quiere decir que esa sea la realidad. Y pues le damos las gracias por la invitación aceptada que nos dio, realmente esperando que todos estos consejos lo podamos poner en práctica nosotros y también aquellos que nos escuchen. Así concluimos con nuestro licenciado Gil. Gracias por impartirnos esos conocimientos, esas herramientas que esperemos que las utilicemos, que no solamente fue que lo hablamos aquí. Y a la audiencia que recuerden que los likes y las interacciones no son parte de la vida real, sino una simulación. Que vivamos más la vida real y nos despeguemos un poco más de lo que son las redes sociales. Así es, nos vemos en la próxima. Gracias.